Así que si necesitan consultar algo, aquí en la misma clase va a estar, bueno, aquí en la misma grabación va a estar subida a la plataforma y de ahí la pueden consultar. ¿Sale? Sí, gracias. Ok, entonces, bienvenidos. Vamos a tener nuestra segunda clase que es precisamente con respecto a principios de la orientación. Es principio de la prevención, principio de la orientación, perdón, principio de la prevención y principio del desarrollo, que vienen en esta lectura de Parras Laguna Madrigal y algunos otros, ¿cómo se llama? Algunos otros autores que están ahí. Vamos a empezar con el principio de la orientación en este sentido del principio de la prevención, ¿no? Em, y vamos a empezar con las participaciones de ustedes para que de ahí vayamos entonces tomando anotaciones y podamos ir incrementando la charla, El apunte. el apunte, la charla, etcétera, ¿sale? Sí, está Ok. bien. Ok, entonces, Tere, ¿te parece bien que nos comentes algo de qué es el principio de la orientación? Claro que sí, licenciado. Adelante. Eh, ok, los principios de la orientación educativa, pues Ujú, según Fernández y Zamorano, ujú, definen a la orientación educativa como un proceso permanente de perfeccionamiento de capacidades. ujú, También nos habla acerca de que hay componentes de la orientación educativa, así como la orientación para la vida, que ujú, sería la uno. Dos sería asesoramiento sobre caminos diferentes. Otro punto sería educación sobre los principios de proceso educativo. ujú, Otro punto es educar en la capacidad de tomar decisiones propias, ujú, así también como características de la orientación. ujú, Como primer punto tenemos la preventiva, ujú, posterior contextualizada, posterior integradora, especializada y personalizada. Así también tenemos como objetivos como la colaboración, eh, eh, a ver, permítame, sí. la colaboración tenemos como ayuda, como conocimiento, como identificación, planificación y como pues establecer y mantener relaciones. También tenemos áreas de orientación, Ujú, como por ejemplo el diagnóstico, el asesoramiento eh, y ser un experto en la actividad asesora. ujú, También como conocer las características de la institución escolar y del sistema educativo. También como ser un experto en la detección de los alumnos con necesidades educativas y en el tratamiento especializado de la misma. También tenemos eh, instrumentos de ok, orientación como el diagnóstico, ujú, eh, mm, tenemos servicios también de orientación. ujú. Este, y bueno, eso sería lo que yo investigué acerca de los principios de la orientación. Y claro que se tendría que definir cada uno, pero a grandes rasgos eso es lo que yo investigué. Ok, muchas gracias, Tere. De hecho, mencionas pues muchas cosas de la orientación y es precisamente esta parte, es precisamente esta parte que nos está dando a entender la importancia de la orientación, ¿no es cierto? Es decir, Sí, comentabas que hay que necesitamos para esta orientación una orientación diagnóstica, ¿no? O sí, necesitamos hacer una orientación diagnóstica, es decir, no solamente, por ejemplo, ahorita en este caso de plática con nosotros, ¿no? Salió este tema de las vacunas. uh -huh. Bueno, ¿cómo?
¿Cómo tomar en cuenta esa decisión que toma mi madre, que tomas tú, que toma un montón de personas, ¿no? De no ponerse la vacuna. ¿Cómo tomarla? ¿No? Porque quizás desde otro punto de vista, alguien podría decir, alguien que no tenga esta visión orientadora y que quizás tenga el poder para obligar a la persona a te vacunas o te vacunas, ¿no? Aunque yo no quiera, no sería un proceso orientativo, digamos, ¿no? Como este proceso de usar el cubrebocas. ¿Por qué el presidente no usa el cubrebocas? Porque no está obligado nadie a usar cubrebocas, ¿no? Uno se asfixia con el cubrebocas, ¿no es cierto? Ah, pero uno Sí, es consciente y entonces en ese sentido de que los que saben de medicina, es decir, los secretarios de educación, el secretario, su secretario y sus em, digamos, los que les ayudan, secretario de salud, no de educación, perdón, los secretarios de salud que se supone que son los que saben, o no se supone, han demostrado que saben, ¿no? Tanto es así que el subsecretario de salud es uno de los que está aconsejando a parte de la OMS, ¿no? La Organización Mundial de la Salud, que es el máximo órgano de salud. El subsecretario le pidieron digamos, que apoyara, ¿no? Pero ¿cómo es posible que le hayan pedido cuántos muertos ha habido en la pandemia? Ha sido no sé qué. Pasa lo mismo en otro país, por ejemplo, ¿no? Con respecto a esto de la orientación, no olvidemos el tema en el que estamos hablando. sí, Hace algunos días estuve haciendo un directo en Twitch, estaba jugando y me alcanzaron unos niños, unos muchachitos de Argentina, ¿no? Unos argentinos. Y jugando empezamos a platicar, ¿no? De la salud, ¿no? Y ellos decían, no, aquí la pandemia, hemos regresado, somos de unos de los últimos países que están, no han podido salir de la pandemia y ha sido han llevado mal la pandemia los doctores y que algunos les encontraron no sé qué, que no sé cuándo. Y bueno, yo decía, ok, a lo mejor es cierto, ¿no? Pero ¿qué tanto estamos informados? ¿O es solamente de aquello que nos dan en la televisión abierta o lo que vemos en el Face o lo que vemos en el Internet, ¿no? Por ejemplo, en ese sentido de hacer diagnóstico, mi madre no se quiere vacunar porque en la internet, o no se quería vacunar porque en la internet habían dicho que era un plan para matar a todos los abuelitos, ¿no? Que la presidencia o que la administración tenía ese plan, ¿no? Para matar a todos los abuelitos porque ya estaban, pues ya no son productivos. Y uno lógicamente piensa, bueno, si quisieran asesinar a los abuelitos, no tendrían que inyectarlos con esta precisamente, podrían ir a inyectarlos con otra o mandar a las enfermeras a inyectar cualquier otra vacuna, ¿no? Y eventualmente que fueran muriendo dentro de 6 meses, de 7 meses, 9 meses, etcétera, ¿no? En ese sentido, nosotros no hacemos diagnósticos, el por qué no quiero hacer tal o cual cosa, ¿no? Oye, ¿por qué no quieres ir a traer el pan ahorita en la noche? No, pues es que no quiero ir mejor me quedo sin pan, pero si me acompañas voy. Ah, bueno, quizás hay un perro por ahí, ¿no? Que le ladra y em, digamos, le tiene un poco de miedo. En ese sentido, como bien lo decía Tere, necesitamos un diagnóstico, no nada más ir y orientar, ¿no? Como los médicos. Em, Muchos damos digamos, un juicio de valor y yo mejor no voy al hospital porque ahí son matasanos, ¿no? De hecho, en este proceso de pandemia, llevaban a sus enfermos al hospital y de repente al otro día ya estaban muertos.
Y la gente decía, pero ¿cómo? Si yo lo traje vivo, estaba bien y ahora ya se murió, ¿no? Aquí nomás lo vine a que lo mataran. Pero todo eso tiene una explicación científica. Si yo empecé a sentir los síntomas, si yo no hice caso y después de 5 días, 6 días de que empecé a sentir los síntomas, no hice caso, ya fui hasta que yo ya sentí que ya no podía más, entonces es muy poco probable que yo, doctor, pueda apoyarlo en algo, ¿no? Porque ya este virus lo que está haciendo es precisamente destruyendo las vías respiratorias, ¿no? En ese sentido, se orienta, ¿no? Si se sienten mal, vayan, acérquense, ¿no? No crean estas falsas noticias de que allá los van a matar, ¿no? Y bueno, ahora, todo esto, ¿por qué se toma tan en serio? Porque, bueno, al menos nosotros, que somos más adultos, en el caso de Tere y en el caso de su servidor, hemos vivido gobiernos que, pues, nos han llevado así al matadero, nos engañan, ¿no? Es decir, Salinas de Gortari, ¿no? En el 94, cuando ya se le estaba echando a perder su plan maestro, sacó lo del chupacabras. No sé si se acordará Tere, ¿no? El chupacabras fue famosísimo. Adelante, Tere. Sí. No, sí, sí, correcto. Ok, el chupacabras fue famosísimo, ¿no? Es decir, nos engañan. Después salieron otras cosas donde nosotros ya no le creemos al gobierno. Y entonces, citando a mi madre, dice ella, la burra no era arisca, los palos que le dieron, ¿no? Es decir, nos han mentido tanto que ahora que, desde mi punto de vista, cualquiera de ustedes puede estar en desacuerdo, no es necesario que estemos en acuerdo en este sentido. Desde mi punto de vista, la administración en el estado, en el país, es mucho mejor que las administraciones de gobiernos anteriores, ¿no? Independientemente del color, etcétera, etcétera, ¿no? Y desde ese punto de vista, ahora tenemos a alguien, digamos, que se preocupa, aunque quizás no era al 100%, por su país, por su nación, no le creemos tampoco porque pensamos que es más de lo mismo. Y posiblemente sea más de lo mismo, posiblemente, ¿no? Pero ya se me fue el internet. No puedo creerlo. ¿Qué? ¿No lo armaste? Vamos, conéctate, conéctate. ¿Mm? Pues vela llenando, a lo mejor te falta una, pero sí están todas. Vamos, vamos. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se conecta? Carambolas. Ya. Ay, no, todavía no me saca. Todavía no me saca. Todavía no. Métete, 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 métete. Mira, está parpadeando, ¿ya viste? Y ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí está, ya. También ya. Una disculpa, no sé si me escucho. Sí, sí, ya se escucha, Sí, Alex. sí, Una sí se disculpa, escucha. me fui por un ratito. Bien, continuamos. Si les parece, continuamos. Sí, está bien. Ok. Bueno, les decía que a veces, bueno, como citando a mi madre, decía, la burra no era arisca, sino los palos que le dieron, ¿no? Es decir, ahora nosotros no creemos. En ese sentido, no tendríamos por qué obligar a alguien a creer algo que no está
no quiere creer, ¿no? Es decir, lo que tendríamos que hacer es precisamente ese diagnóstico que comenta Tere, ¿no? Ese diagnóstico para saber entonces cómo se puede orientar, ¿no? De qué manera podemos orientar. ¿Con qué fin? Con el fin que vimos la clase pasada, que es precisamente el fin de alcanzar las máximas potencialidades de cada uno de las personas que vamos a estar orientando. Además, dice Tere, se asesora, ¿no? Sobre todo en las escuelas, sobre todo en estos espacios como son los bachilleratos, donde a veces no sabemos qué es lo que realmente queremos, o a lo mejor no es que no sepamos qué es lo que queremos, pero vemos tan turbio ese futuro que necesitamos siempre la ayuda de alguien, de un profesional que me asesore. Y se ha intentado hacer ese tipo de incursiones en las escuelas en la medida de orientar a los muchachos para alguna carrera en específico. En este sentido, la orientación vocacional, ¿no es cierto? Y dice, aquí también dice, comentaba Tere, perdón, que es un proceso permanente de perfeccionamiento. Es decir, ese perfeccionamiento, nunca vamos a llegar al perfeccionamiento. No somos perfectos, somos perfectibles. Y en ese sentido, también tenemos digamos, ciertas caídas, ciertos errores, ciertas equivocaciones, pero eso nos ha pasado a todos y a todas, ¿no? Y en ese sentido es el proceso de orientar, ¿no? Cierro aquí para que participe, creo que quería participar Mónica, no sé si aún deseas participar, Mónica. ¿No? Oh, ya me fui otra vez. Dios mío. Secundaria, la orientación a los niveles elementales es muy valiosa porque es en ellos donde se orientan y pueden hacer uso eficaz de las medidas de prevención. El tercero, la orientación debe aplicarse a todos los aspectos del desarrollo del alumno, es decir, debe abarcar el alumno en su totalidad y dirigirse hacia su desarrollo físico, mental, emocional y social. El cuarto, la orientación alienta al descubrimiento de uno mismo, el cual debe ayudar al alumno a comprenderse a sí mismo y realizar los cambios necesarios para su desarrollo. El quinto, la orientación debe ser una tarea cooperativa en la que se complementa el alumno, el padre, el profesor, el director y el orientador. El 6, la orientación debe ser considerada como una parte principal de un proceso total de la educación, es decir, Especular, Navas, Castejón han puntualizado los siguientes principios sobre qué debe estar basada la orientación educativa. La ¿Ya acabaste de la orientación cocina? ¿Ahora qué quieres hacer? a todos los alumnos y no ¿Me solo lavas a el los baño, por favor? necesidades Ajá. educativas Sí, por favor. especiales. Allá La abajo del lavadero están las cosas. Hay una cubetita así de yogur que es especial del baño. orientación Ajá. sistemática Allá le a los buscas, porfa. educativo. La orientación educativa es una tarea interdisciplinar que implica a todos los miembros de la comunidad educativa. La orientación debe atender a todas las necesidades del alumno, es decir, personalidad, afectivas, intelectuales, etc., abarcando todos los aspectos del desarrollo.
Bueno, eso fue lo que yo investigué, Ok, aparte de lo ok, muchas gracias, Mónica. De hecho, todo eso que mencionas es lo que se debe de hacer. Para llegar a ese proceso se necesita precisamente esta profesionalización, ¿no? Esta profesionalización. En este sentido, con respecto a este principio de prevención, pues nosotros necesitamos, como profesionales de la orientación, es necesario precisamente estar siempre al pendiente de lo que está pasando en nuestro contexto educativo. En el caso de que estemos como orientadores educativos o orientadoras educativas en un espacio definido educativo, ¿no? Por ejemplo, hay muchos jovencitos que son muy introvertidos, no dicen nada, ¿no? Muchas jovencitas que no dicen nada, pero en ese sentido de profesional de la educación no vas a llegar y decir, te voy a orientar porque creo que andas desorientado, ¿no? Sino ahí se necesita este principio de diagnóstico del que hablaba Tere, pero desde la amistad, es decir, desde ser cuates, ¿no? El orientador es el que debe de ser el compa de todos, ¿no? Es decir, es el que pueda buscar una forma de orientar sin la necesidad de que se vea como eso, como una orientación, ¿no? ¿Cuántos de nosotros hemos intentado orientar, dar consejos, proponer ciertas alternativas a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestras parejas, ¿no? Sin la necesidad de imponer eso que nosotros creemos que es lo correcto, sino hacemos ciertos comentarios, ¿no es cierto? Es decir, en este sentido de amistad. El orientador debe tener esa posibilidad, debe de tener esa forma de visión con respecto a la orientación. Y en ese sentido, en algún momento, cuando este orientador o esta orientadora vea algo que no está del todo bien dentro de la escuela, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, acercarse y platicar, pero en este sentido de amistad, ¿no? Y seguramente vamos a lograr esa apertura del otro y de la otra y entonces sí hacer una estrategia de orientación sin la necesidad de si no quiere la persona, el alumno, si no quiere ir al cubículo, porque los orientadores necesitarían tener un cubículo específico para poder hacer su práctica orientadora, ¿no? Es decir, donde estén solamente ellos con él o la persona a la que se va a orientar, el alumno o la alumna a la que se va a orientar, o donde puede estar él como orientador, el papá o los padres, los hijos y quizás el docente o los docentes que trabajan con esta señorita en el sentido de que esta señorita o este compañero acepten esta parte de la orientación, ¿no? En otro caso, la orientación se debe de hacer en los espacios comunales, es decir, en las pláticas con los muchachos, las señoritas, a lo mejor en el patio donde se juega o en donde se toma el almuerzo, algo casual, digamos, ¿no? Y en ese sentido, uno está viendo, está siendo preventivo, ¿no? Mencionabas también algo de lo que logré escuchar, desarrollo físico y mental. La orientación es eso precisamente. Tere mencionaba hace la semana pasada que ella pues se daba cuenta que ella ha sido orientadora toda su vida. Es decir, desde que tuvo a sus hijos intentó orientarlos de alguna manera para que ellos lograran sus objetivos. En este sentido, estaba desarrollando su capacidad física, su capacidad mental, su capacidad social y su capacidad emocional, ¿no es cierto? Es decir, a lo mejor instó a sus hijos a que practicaran algún deporte, ¿no? A lo mejor instó a sus hijos a que estudiaran algún libro, ¿no? O les empezó a leer ella un libro y entonces quizás ahora son grandes lectores.
o lectoras, en el sentido de el respeto a los otros y las otras, en este sentido social y en este sentido emocional, en el que nos pasan cosas subjetivas y que, pues bueno, es parte de la vida, pero que eso es necesario para ir creciendo, ¿no? Y alcanzar entonces una identidad en, en el espacio donde nos encontremos, ¿no? Y, y además que eso los lleva o nos ha llevado a nosotros todos esos dolores, todas esas, todo ese desarrollo físico que hicimos, ese deporte que hicimos, todo ese desarrollo mental, todo lo que aprendimos en la institución y fuera de la institución, eso ha creado o ha propiciado el descubrimiento de uno mismo. Es decir, que todos nosotros hemos llegado en algún momento a descubrir lo que somos y de qué somos capaces, y a descubrir lo que queremos y cómo queremos lograrlo. Es decir, no solamente, por ejemplo, Yokoi Kenji cuenta que le compra a su hijo una bicicleta, ¿no? Le compró la bicicleta que él quería, entonces andaba bien feliz con la bicicleta, ¿no? Su hijo. Y pues de repente llega del mandado, llega de la calle y la deja afuera, ¿no? Y cuando sale a traer su bicicleta, ya no está su bicicleta. Le robaron la bicicleta al niño, ¿no? Y entonces en este proceso orientador, no en este proceso de regaño, no en este proceso de someter al otro, sino en este proceso orientador, Yokoi Kenji hace lo siguiente. Bueno, va el niño, va a traer la bicicleta y de repente se espanta y dice, ¡ah! La bicicleta ya no está, ¿no? Y va corriendo con su papá y le dice, papá, ¿qué crees? Y dice su papá, ¿qué? ¿Qué pasó? Es que la bicicleta ya no está allí en la calle. Me la robaron. Y entonces Yokoi, viviendo en un país donde es un país latinoamericano, ¿no? Le dice, bueno, es que las cosas no se deben de dejar en cualquier lugar, tienen su espacio, ¿no? Y entonces, pues ni modo, yo no te puedo comprar otra bicicleta, le dice Yokoi Kenji, ¿no? Pero ¿sabes qué vamos a hacer? Vas a trabajar muy duro para que tú compres la bicicleta. ¿Y qué te parece si tú pones un peso y yo pongo el otro peso? Es decir, vamos a la mitad, ¿no? Y entonces el niño, pues no trabaja, pues es un niño. Pero le dan, no sé cómo se diga, su mesada, le dan su domingo, le dan dinero. Y entonces el niño empezaba a guardar, ¿no? Empezó a guardar. Cuando llegó a una cierta cantidad, entonces compraron una bicicleta entre ambos. No era de la misma calidad, no era igual, pero ahora el niño en este proceso orientador, no en este proceso de regaño, sino en este proceso orientador, entendió que estas cosas tienen un costo. Y entonces, como tienen un costo y es difícil obtenerlas, es necesario cuidarlas, ¿no? En ese sentido, esta orientación de este padre, de Yokoi, con respecto a su hijo. Y entonces su hijo se dio cuenta, descubrió que él puede conseguir lo que se proponga, ¿no? Con esfuerzo. En ese sentido, uno se descubre a uno mismo. Es decir, cuando nosotros descubrimos que hay algo que podemos hacer y que nos gusta, lo hacemos con mucho placer, ¿no es cierto? Por ejemplo, quizás yo me doy cuenta que soy muy bueno comunicando, pero no tengo estudios de comunicación. Y de repente me doy cuenta que está YouTube y intento hacer estas comunicaciones. Adelante, Tere, ¿quieres comentar algo? Sí, claro, de acuerdo al autor que usted mencionó, creo que es muy cierto lo que él hizo. Yo llevé un poco más o menos ese tipo de técnicas
con mis hijos y resultan perfectamente, porque yo desde pequeños yo los ponía pues a trabajar, Claro. que lavaban el carro, obviamente que pues no lo iban a lavar muy bien, Ajá. como ya un profesional en lavador de autos, Claro. los mandaba que picaran fruta y se fueran a vender, que Ok. bolieran zapatos y cosas así, Ok. pero resultó lo que ahorita aquí el autor lo dice. Ahora Claro. pues ya son grandes y ellos ya piensan en que voy a trabajar, debo tener un trabajo que me esté generando para yo vestirme, yo calzarme o Claro. yo lo que se necesite. Entonces es muy real esto que dice el autor. Claro. Claro, Tere. Sí, Muy bien. Y entonces, fíjate, creo que también eres una mamá muy mala porque así me tocó mi madre, ¿no? Son las mamás más malas porque nos hacen trabajar pero fíjate, en este sentido que lo dices y en lo que comentaba Mónica, este descubrimiento de uno mismo se hace en esta tarea cooperativa, cooperamos, ¿no?, entre nosotros, ¿no? Es sí, decir, logramos lo que deseamos y entendemos ahora que podemos lograr muchas cosas, ¿no? Es muy cierto. Dices, yo ponía a mis hijos a lavar el coche, a vender fruta, a picar fruta y a vender, a bolear zapatos, lo cual ujú, es un encuentro con la realidad. Y desde ahí, sí, fíjate, hay una orientación, ¿no? Tú los estás sí, orientando a algo, ¿no? Es decir, puedes tener lo que quieras, pero hay que trabajar por ello, ¿no? ujú, sí, lo Eh, mismo, perdón, lo ajá, mismo cuando llegaban a extraviar algo que perdió el lápiz quizás, porque pues eso es muy común en la primaria. ujú, Ah, pues ahora vas a trabajar porque mira, tu papá apenas se compró el lápiz ujú, y pues ya lo perdiste. Ahora que claro, trabajas y ahora te compras tu lápiz. claro. Y ellos se dan Sí, cuenta, Tere, se dan cuenta, o todos nos damos cuenta, ¿no? Que es más satisfactorio hacer las cosas por uno mismo o con la ayuda de otros y valoramos más esas cosas. En ese sentido, orientamos, ¿no? Orientamos. Y creo que ese es uno de los grandes problemas ahora en las escuelas, que los niños tienen todo, ¿no es cierto? Todo se los dan los padres. No hay este proceso de llevarlos porque yo no quiero que mi hijo sufra lo que yo sufrí, ¿no? Porque ujú, yo no quiero que él sienta las carencias que yo sentí. Pero no recuerdo este autor, no recuerdo cómo se llama, ojalá y me puedan comentar en la próxima clase o en sus anotaciones. Había un autor que decía, en las peores crisis de la humanidad es cuando se ha sobresalido más, es cuando se inventan más cosas. Y nos damos cuenta, por ejemplo, en los estos movimientos telúricos, ¿cómo se llaman? Terremotos, hoy se me fue la palabra, pero hace 2 años, en el 2017, hace 3 años me parece, hubo bueno, otra vez hubo un temblor, se llaman temblores, hubo un temblor y mucha gente se unió para intentar sacar a sus compatriotas de los escombros, ¿no? Es ahí cuando se ve precisamente la calidad de la gente. Y además se hace en cooperación, ¿no? Ahora, regresando a lo educativo formal, porque esto que estamos hablando, esto que comentas, Tere, es algo educativo que quizás no es formal, pero que también es educación. Pero ah, sí, sí, regresando a esto de la educación formal, eh, bueno, si nosotros estamos como orientadores educativos, lo que necesitamos precisamente es trabajar esa parte de la orientación, ¿no? Es decir, el orientador debe de ser el profesional que va a orientar, tomar su papel como tal, ¿no? Pero también el orientador debe de ser el que tenga más confianza con todos los alumnos y las alumnas. Es decir, el que tenga esa posibilidad de charlar con ellos. Adelante, Mónica. Me,
Recuerda que vimos la película de la teoría del todo y ahorita Ajá. que está comentando las características que un orientador debe de tener, me parece interesante en la escena cuando regaña al niño, me parece que él tiene todas las características que no debe tener un orientador porque no les daba la confianza a los niños de desarrollar sus capacidades al 100%. O Ujú. bueno, es mi punto de vista. Sí, sí, sí. De hecho, muy buena referencia, Mónica, muy buena referencia. De hecho, nosotros como orientadores no tendríamos que ser el que golpee, ¿no? No tendríamos que ser el que diga esto se hace así, sino precisamente en ese sentido de orientar es el que pone las herramientas en la mesa y entonces ahora usa la herramienta que tú desees, ¿no? Es decir, em, yo quiero sacar 10 en todas mis materias. Ok, ¿para qué quieres sacar 10? No porque quiero ser el mejor de la escuela. ¿Y quién te dijo que sacando 10 vas a ser el mejor de la escuela? ¿No? Un ejemplo claro. Hay un librito que se llama Ulises 2300. No sé si ustedes se los ha dado a leer la compañera Anerlina. Pero en Ulises 2300 el niño manejaba libros de cálculo a nivel profesional, ¿no? Y sin embargo, cuando estaba en la escuela, pues él pasaba todas sus materias, sobre todo las de matemáticas y esas, las pasaba con 7, con 8, ¿no? Es decir, tenía el conocimiento, pero no lo quería implementar. ¿Por qué? Bueno, porque tenía, en ese sentido de hacer un diagnóstico, tenía dentro de su memoria ciertas cosas que le habían pasado con respecto a sus padres, ¿no? Porque sus padres estaban separados, ¿no? ¿Por qué? Porque su padre era un matemático, físico, intelectual, ¿no? Y su madre dejó a su padre por ser tan listo, ¿no? Y entonces el niño, no quería que le pasara lo mismo. En ese sentido, no debemos de hacer juicios de valor con respecto a el otro o la otra, ¿no? Es decir, como bien lo comentas en la película, el profesor, en la teoría del todo, perdón, lo que hace es que le pega sus reglazos al niño, ¿no? Y el niño no sabe por qué. Y después el profesor le regala un libro de matemáticas, ¿no? No es algo lógico. Bueno, eran otros tiempos, ¿no es cierto? Era en este sentido de la generación silenciosa, eh, que precisamente no podían decir algo, es decir, eran estos niños que llegaban, si tú, papá, mamá, abuelo, estabas platicando con alguien de un visitante y tú llegabas y te sentabas, te decían ahí mismo, ¿qué? ¿Necesitas algo? O te decían, creo que te hablan en la cocina. Y tú ibas a la cocina y el abuelito, el papá, la mamá, iba también detrás de ti y una vez entrabas a la cocina, ¡pum! Un cachetadón. Para que aprendas que cuando está hablando un adulto, los niños no deben de estar escuchando. Generación silenciosa, ¿no? Es decir, aquella generación donde los niños no podían decir nada porque eran ignorados, estaban ignorados completamente, ¿no? Y y en ese sentido, eh, era otra forma de educar, ¿no? Era otra forma de educar desde el punto de vista de la película, ¿no? Y quizás se tomaba por normal, ¿no? Ahora, bueno, en ese sentido era bueno porque no veías a ningún niño haciendo berrinche, ¿no es cierto? Si empezaba a hacer berrinche, ¿qué es lo que hacía la mamá o el papá? Iba y le daba un pellizcote, dice mi mamá, de vuelta y media, ¿no? Que llorabas porque te dolía y no volvías a llorar más. Claro que también esas generaciones se quedaron ahí. No hubo esta interpelación, no hubo este preguntar, no hubo este investigar, no hubo este estar en desacuerdo con el otro, pero argumentar por qué estás en desacuerdo, ¿no? Y en ese sentido,
coincido, no es lo que tiene que hacer un orientador de hoy, ¿no? Un orientador de hoy lo que debe de hacer, o una orientadora de hoy, lo que debe de hacer es escuchar al otro, a la otra, interesarme por lo que está haciendo el otro y la otra, ¿no? ¿Para qué? Precisamente, pues para esta superación de las diferentes crisis de desarrollo. Bueno, en el caso de su servidor y supongo que de Tere, no teníamos estas herramientas, ¿no? Bueno, yo no sé si Tere tuvo estas herramientas de orientación. A nosotros nadie nos orientó, ¿no? Por eso es que estamos todos chuecos. Es decir, tenemos ciertas cosas que nos hubiera gustado que alguien nos dijera, bueno, está bien, pero mira, hay estas otras formas, estas otras maneras de hacerlo. Nosotros crecimos conforme nos fue orientando la vida. Adelante, Tere. Sí, es correcto lo que dice usted. Sí, ¿no? Y necesitaríamos entonces, o hubiéramos querido en ese tiempo alguien que nos escuchara, porque eh, aunque somos de la generación de los millennials, ¿no? De los 80s para adelante, todavía teníamos muchas cosas que no comprendíamos, ¿no? Y que necesitábamos que alguien nos diera una pauta, un camino, es decir, que hubiera este principio de prevención para que no cometiéramos tantas barbaridades, tantos errores, ¿no? Adelante, Mónica. Así es. Entonces, por lo mismo de que en ese entonces no se contaba con una orientación como debía ser, muchas de las personas grandes son un poco muy necias, tercas o son muy cerradas en sus pensamientos, como, bueno, en este entonces el tema de la homosexualidad, son muy cerrados, aunque tú le das tu punto de vista y aceptas su punto de vista de él no acepta el tuyo. Ya, sí, sí, porque no hubo esta orientación en ese sentido. Ahora, en ese sentido de que se supone que nosotros ya estamos teniendo estas herramientas, tendríamos que respetar su individualidad y a lo mejor no va a estar de acuerdo con nosotros, pero nosotros no tendríamos por qué a fuerza ponerles nuestro pensamiento. Porque entonces seríamos igual de necios o seríamos igual de cerrados en esta, digamos, citándote, que ellos, ¿no? Y se supone que por eso nosotros estamos teniendo una formación diferente, ¿no? Es como decir que los indígenas siempre van a ser indígenas porque son tontos, porque no entienden, porque no les entra en la cabeza, bla, bla, bla. Pues sí, ok, pero entonces nosotros somos los que tenemos que adecuarnos a las costumbres que ellos tienen. ¿Por qué queremos cambiarlos? Hay que respetar su cultura. Hay que respetar su individualidad. Quizás no los vamos a hacer cambiar porque no es ese la idea. Como un niño, imagínate, Mónica, que llega el niño Rafael y es muy rebelde. Es muy rebelde. Intentas ayudarlo, intentas platicar con él, intentas, y no, ¿no? Porque a lo mejor lo que tú intentas, él no lo quiere o no ha encontrado como este punto de referencia, como este punto de convergencia para que él diga, ah, creo que sí está preocupada por mí. Vamos a hacerle caso a ver qué tiene que decir esta loca, ¿no? Y a lo mejor te lo dice, a ver, loca, a ver, ¿qué quiere decir? Bueno, y en ese sentido yo no me voy a ofender. ¿Por qué me dices loca, chamaco, a mí me ha costado? ¿No? Entonces no estamos orientando, ¿no? Estamos llegando a lo que decías precisamente de la película, ¿no? No es una manera ideal de, de orientar, ¿no? Por ejemplo, mi sobrino dice, oye, ¿no has visto mi goma? No, seguramente ha de estar donde la dejaste. Ay, es que no me acuerdo dónde la dejé. Ah, bueno, pues entonces para otro momento deja las cosas en su lugar, ¿no? O no has visto esto, o no has visto... Es decir, no podemos... Ya se me fue el internet otra vez.
Una disculpa, no sé si me escucho. Sí, sí. Ok, una disculpa, es que se me está reiniciando el modem, nos está yendo la internet. En ese Ajá, sentido, lo que pasa igual con el sí, mío. también es lo que veo que te está saliendo. No te preocupes, Pedro, va a quedar grabado aunque sea así con estos espasmos. No, En ese sentido, no podemos obligar a nadie a hacer algo que no quiere hacer. ¿Por qué obligamos a los niños a que hagan su tarea hasta antes de la hora que se tiene que enviar? Porque si no van a estar... van a tener menos calificación que el otro. No tendríamos por qué obligar a alguien a hacer algo que no quiere. En el sentido educativo, ¿no? Y en el sentido de niños, ¿no? En el sentido de niños adolescentes, en el sentido de universitarios, bueno, tampoco se les obliga, ¿no? Pues si no quieres, pues bueno, en este sentido, es tu decisión, ¿no? Pero con esa decisión hay una consecuencia, es decir, que quizás yo voy a ser biólogo y cuando vaya a presentar eh, o cuando vaya a aplicar por algún puesto, quizás tengo muy buenas calificaciones, llevo 9 y 10 porque me llevaba yo bien con el profesor, con la profesora, etcétera, etcétera. Pero cuando esté en el campo, ¿no? Ya haciéndolo prácticamente, el que va a ser mi supervisor o el que va a estar jerárquicamente por encima mío, mi jefe, digamos, se va a dar cuenta que pues no, ¿no? ¿De qué sirven esos 10? ¿De qué sirven esos 9? ¿De qué sirve esa calificación si en la práctica no lo puedo llevar a cabo? ¿No? Es más, ni tengo la idea de cómo hacerlo. Eso significa que pasé a oscuras, ¿no? O que pasé, o no sé cómo pasé, ¿no? Es decir, no podemos obligar a los niños. En este sentido, un niño lo que quiere es jugar. No podemos obligar a los adolescentes, ¿no? Porque lo que quieren los adolescentes es, quién sabe, a lo mejor ni ellos saben. O a lo mejor nosotros tampoco sabemos qué queremos, ¿no? A lo mejor nos ubicamos en que necesitamos tener tal, necesitamos tener un buen carro, una buena casa, o cuando menos un lugar para vivir, ¿no? Pero en realidad no sabemos qué realmente queremos, quizás, ¿no? ¿Qué es lo que nos hace felices? En ese sentido, no podemos obligar al otro. Ahora, en el sentido que decía Mónica, mi abuelo tiene toda una vida hecha, ¿no? Y yo tengo 20 años y él tiene 80. ¿Me lleva cuánto de experiencia? 60. Es cierto, yo ya estudié, a lo mejor ya estudié hasta una maestría, un doctorado, tengo un montón de conocimiento, pero precisamente ese montón de conocimiento me debe llevar a comprender la visión de mi abuelo o de mi abuela, ¿no? Y en ese sentido, no podemos cambiar a los otros. En realidad la orientación no es cambiar al otro o a la otra, ¿no? La orientación es que el otro o la otra llegue a donde quiera llegar con las herramientas que nosotros les proponemos, ¿no? En ese sentido, lo que estábamos comentando, ¿no? Bueno, no sé, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algo que aportar? no. Ok, ok. Ahora, por ejemplo, yo les proponía la vez pasada que los trabajos no eran tan importantes, sino la participación, ¿no es cierto? Pero digamos que a mí no me gusta participar, yo no quiero participar. Y en los trabajos, pues no quiero hacer el trabajo que me pone el profesor, ¿no? Qué flojera, porque, ay, eso es repetitivo, Pero yo voy y con ese mismo tema que me dio el profesor o la profesora para hacer el trabajo, voy y le hago otra cosa, ¿no? Por ejemplo, le hago un video, ¿no? Explicando, o le hago un video narración, o le hago, no sé, creo una página de YouTube quizás, ¿no? Y ahí voy subiendo todas mis tareas y ya nomás le mando el link al profesor, ¿no? Es decir,
eso es parte de la educación, ¿no? Eso es parte de la educación. ¿Ibas a comentar algo, Pedro? Ajá, dice usted que, pues ahora sí, de obtener el conocimiento. Ajá, exactamente, de obtener un conocimiento, ¿no? Que a lo mejor yo me di cuenta que ahora puedo hacer audios o que puedo hacer videos o que hay herramientas de streaming o que hay herramientas donde puedo trabajar y entonces eso es parte de lo educativo. Adelante, Monse. Creo que en el punto que está tratando es como el no cerrar las herramientas que tienen los niños, como en el otro, en la otra clase que comentábamos que hay niños que pues son buenos para, por ejemplo, para dibujar y Exacto. les cuesta mucho las matemáticas, entonces, por ejemplo, en los trabajos que nos dejan, dicen, ay, pues a mí hacer como divertido y el hecho de que al que él ponga la atención suficiente, su conocimiento va a ser más duradero. Entonces, por ejemplo, si a mí me gusta dibujar y transmito totalmente todo lo que yo he aprendido en un dibujo, pues obviamente a lo mejor en algún momento me van a pedir, ¿sabes qué? Pues explícamelo. Ujú. Pero yo voy a tener el conocimiento de qué fue lo que yo plasmé porque obtuve los conocimientos con lo que algo que a mí me gustaba y en algo en lo que yo soy bueno y me siento cómodo. ¿Es correcto? Es correcto. Okay. Es decir, no, o sea, ya se acabó el tiempo o ya no debemos de estar en ese tiempo o en ese paradigma educativo, ¿no? O en ese paradigma orientador de que se debe de orientar para que el niño sea muy bueno en matemáticas, en ciencias sociales, en español. Es decir, el niño, la señorita, va a ser bueno en lo que él quiera hacer, ¿no? Porque necesitamos obligarlos o darles línea, digamos, para que ellos hagan lo que nosotros creemos que es bueno para ellos, ¿no? En ese sentido, sí, estar abiertos a, a todas estas opciones, a todas estas herramientas y bueno, no quedarse en ese viejo paradigma de que, no, es que yo te enseñé esta ecuación matemática con este método específico. Tú me la hiciste con otro, pues está reprobado o reprobada. Pero es que sí está bien el resultado. Sí, pero no es como yo te lo enseñé. Ese es digamos, ni siquiera es ético, ¿no? Ni siquiera es ético en lo educativo. En ese sentido, nosotros debemos tener esta apertura. De hecho, uno mismo se sorprende con los trabajos de los otros, O ¿no? también nos sorprendemos. También nos sorprendemos. Bueno, está aquí mi sobrino y por lo general a veces participa. Entonces, en ese sentido, la orientación, ¿no? En ese sentido, la orientación. Pero yo me presento. Digo Benjamín. Ok. Israel. Bueno, es Benjamín Israel. Y también Benji Game en mi canal. Bueno, ya está promocionando su canal. Esto no tiene que ver con la clase, es algo que él hace. Está El promocionando. corte informativo. Sí, ¿cómo se dice? Las noticias o las anuncios parroquiales, ¿no? O anuncios. Él tiene un canal de YouTube que está haciendo, tiene 7 años recién cumplidos y él juega y entonces tiene su canal, su canalito de YouTube. Benji Games se llama, por si lo quieren buscar y comentarle algunas cosas. Ya sabe leer, ya sabe escribir y está aprendiendo a editar, ¿no? Tiene 7 años y está aprendiendo a editar. Imagínense cuando tenga 25 las cosas que vas a ver, ¿no? En ese sentido lo que decíamos con Tere, no, nosotros no tuvimos esa oportunidad que ellos tenían. Pero bueno, se cierra el corte comercial. Ok. Bueno, en ese sentido, la orientación, fíjense cómo se empieza a orientar desde muy jóvenes. Y entonces, para ir cerrando, retomamos algunas cosas. El principio de la prevención en el sentido de la orientación. ¿Sale? ¿Qué es lo que se hace?
precisamente platicábamos que buscamos estos intereses, estas formas de ver la vida, este intento de superación de las diferentes crisis de los y las Perfeccionamiento. bueno, sí, en ese sentido de irnos perfeccionando, de ir buscando, de ir conduciendo conductas saludables. Ajá, lo que son las capacidades. Exactamente lo que son las capacidades, el conocerse a uno mismo, es decir, lo que nosotros podemos lograr en ese sentido es el principio de la prevención, pero más. Ajá, nuestro desarrollo. Exactamente, en este sentido del desarrollo, pero un poquito más a ir enfocando estas habilidades de los niños, de los jóvenes, hacia lo que se quieren dedicar, ¿no? Creo que les ponía a ustedes el ejemplo de que Jodorowsky decía que llegó un papá a hablar con el profesor y es que le dijo, profesor, mire, necesito que usted le dedique más tiempo, por favor, a mi hijo en matemáticas. ¿No? Porque miren, matemáticas va muy mal. Y yo veo mal que él se dedique todo el tiempo a jugar. Perdón, a dibujar. Él está todo el tiempo dibujando, ¿no? Y eso no le va a ser bueno para la vida. Y entonces, Jodorowsky decía, necio, si ya viste que tu hijo es bueno para dibujar, pues mételo a un curso de dibujo, porque seguramente es lo que le gusta, ¿no? Entonces ahí estamos orientando precisamente a nuestros alumnos, buscando precisamente disipar o ayudar en estos obstáculos para la vida, proporcionándoles las herramientas, ¿no? Ya lo decía, Aspectos personales. en esta personalidad, ¿no? En esta identidad. Y entonces en ese sentido, el principio de prevención, lo que quiere es desarrollar la competencia funcional y social de la o las personas para que pueda entonces afrontar las situaciones en su proceso de vida, ¿no? Es decir, como nosotros, docentes, lo que queremos con ustedes es que sean independientes, es decir, a ver, ya me enseñó esto, pero yo quiero investigar esto un poco más, ¿no? Es decir, ya me pidió esta tarea, pero yo lo que quiero es precisamente hacerlo de esta otra manera. Estoy haciendo el trabajo. Lo que pasa es que yo quiero hacerlo en otro formato, ¿no? Ujú. Ok, bueno, entonces en ese sentido, lo del principio de prevención. No sé si quieras comentar algo, Tere. Yo. Sí. Sí, con respecto a lo que ahorita último dice, pues es tener el objetivo de ayudar al alumno a conocerse a sí mismo para facilitar su toma de decisiones, ¿no? Ok. Sí. Ujú. Y que darle a entender que con cada toma de decisiones, o que él comprenda que con cada toma de decisiones, precisamente trae una consecuencia que puede ser buena o que puede ser mala, ¿no? Pero que Sí, es un proceso de la vida y que lo debemos de superar en algún momento, ¿no? claro, Ok, cierto. ok. Bien, entonces, en este sentido, el principio de prevención debe de ser proactiva, es decir, que se hace antes de, ¿no? Es decir, que antes de que surja el problema lo interceptamos, ¿no? Nosotros ya estamos viendo como orientadores, ya estamos viendo que quizás va a surgir o que no se está tomando el camino mejor para tal o cual persona, sabiendo o tomando en cuenta que posiblemente pueden tener mejores cosas en el futuro, ¿no? Bueno, en el caso del principio de desarrollo, ¿verdad? Todo lo demás lo leímos, ¿no? En este principio de desarrollo es precisamente cuando nosotros y nosotras vamos acompañando al estudiante o a la estudiante en este proceso de alcanzar
las metas o el desarrollo que tiene precisamente por delante, ¿no? ¿Mediante qué? Pues mediante todas las herramientas que se les proponen, ¿no? Todas las herramientas que se les proponen Tus metas. para todas las metas que ellos tienen para el crecimiento de estas potencialidades que están ahí, que se pueden hacer más grandes. Es decir, es que yo soy un buen futbolista. Ah, bueno, eres buen futbolista, pero eres un futbolista quizás de comunidad, ¿no? Por decirlo de alguna manera. ¿Qué significa que sea un futbolista de comunidad? Pues que no tengo los conocimientos, pero si yo veo que eres muy bueno, que tienes habilidades, entonces lo que deberíamos de hacer precisamente es meterte en un club de futbolistas para que entonces pudieras potencializar precisamente esas cualidades, ¿no? Bueno, no sé si tengan alguna pregunta ahí, algún comentario, Pedro. ¿No? Mm. ¿Todo bien? Ok. Sí, Adelante. estos, bueno, sobre el principio del desarrollo, también, ajá, digo, desde el principio de desarrollo, no sé si me escucho. Sí, 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 adelante. Este, pues igual veo, bueno, por lo poco que había yo, leído, es que, pues es el proceso que, que el proceso es continuo de la persona a lo largo de su vida, por lo que también, no sé, se va configurando lo que es su personalidad y sus destrezas. También había leído que decía que, pues va lo que es el madurativo, que es el que va desarrollando por lo que son unas series o más bien etapas en el desarrollo que se pone una continua relación en lo que trae el sujeto y el medio. Exacto. Sí, es, de hecho, como bien lo mencionas, Pedro, este proceso de desarrollo en el sentido específico de la orientación educativa en un espacio específico, en un contexto específico, en un tiempo específico, digamos el bachillerato, hay un acompañamiento durante ese proceso, ¿no? Pero en este sentido de crecimiento, ese proceso nos va a acompañar toda la vida y vamos a poder alcanzar entonces la maduración. En este sentido de que nunca vamos a llegar al 100%, a estar maduros al 100%, al ser perfectos al 100%. Es decir, siempre estamos en ese proceso de ir aprendiendo nuevas cosas. Siempre estamos en ese proceso de ir redescubriendo nuevas cosas. Siempre estamos en ese proceso de ir desarrollando nuestra capacidad intelectual, nuestra capacidad o nuestra potencialidad, digamos, en todo lo que queramos alcanzar. Un ejemplo sería, ¿no? Nosotros se nos decía en alguna instancia, hace algunos años atrás, que la mujer para qué iba a estudiar, ¿no? Si iba a tener hijos, etcétera, etcétera. Ahora, peor tantito, si la mujer ya tenía hijos, ¿no? Si ya era madre, entonces ya no podía estudiar porque tenía que atender a sus hijos o tenía que atender a su esposo, tenía que atender, es decir, ya no tenía la posibilidad de estudiar, ¿no? O que si ya tienes cierta edad, seas hombre o mujer, ya no tienes la capacidad de estudiar, ¿no? Ya no tienes la capacidad de aprender porque has dejado todo un espacio de un espacio sin conocer nada. En el sentido educativo formal, ¿no? Porque siempre estamos aprendiendo cosas, ¿no? Siempre estamos aprendiendo cosas. Y en ese Cosas sentido, nuevas. cosas nuevas, ¿sí? Y en ese sentido, nosotros siempre estamos precisamente en este proceso de desarrollo. Nunca terminamos de desarrollarnos. Hoy aprendemos algo y mañana aprendemos otra cosa, ¿no?
En ese Sí, sentido, siempre estamos ahí desarrollándonos. Y bueno, para ir finalizando, el principio de intervención social es, es donde ya se interviene con respecto al contexto donde nos encontramos. Es decir, ¿para qué vamos a intervenir? ¿Para qué vamos a orientar? ¿Qué es lo que necesitamos orientar? ¿No? En este sentido de Jodorowsky, que decía, es que mi hijo no es, digamos, no estudia bien las matemáticas y yo quiero que sea un buen matemático, ahí tendríamos que ver a quién vamos a orientar, ¿no? Si al niño que está estudiando, que le gusta el dibujo, o al papá para que comprenda que el niño es lo que le gusta hacer, ¿no? En ese sentido, estamos haciendo una intervención ya social dentro del contexto, ¿no? Y necesitamos orientarla en este sentido de modificar estos aspectos que tienen que ver con las organizaciones y el funcionamiento de los centros educativos. Es decir, ya estamos haciendo una intervención dentro de un espacio, ¿no? Dentro de un contexto específico. ¿Para qué? Pues precisamente para que se cambien o se intenten llevar hacia otro aspecto o hacia otro espacio o hacia otro pensamiento, precisamente esas formas de ver la vida de antaño, ¿no? O esas formas de ver la vida de ahora. Por ejemplo, por qué va a estudiar mi hija? Si mi hija pues, se va a casar, todas se han casado. Bueno, pero quizás ella quiere algo diferente, ¿no? ¿Por qué encasillar a todos en un espacio? ¿No? ¿Por qué encasillar a todos en Limón. en un momento específico? Bien, vienen más cosas ahí. No sé si tengan algo que comentar como final, como para abonar a esta clase. Les escucho. Pues yo pienso que ahora sí los tres principios de lo que es el principio de la orientación, la prevención y el desarrollo, Ujú, pues tienen un aspecto muy importante en nosotros como futuros orientadores, ¿no? Porque, ujú, como usted dice, no nada más es de que ahora sí que piense que corregir a, no sé, a los alumnos o a personas, sino de poder, pues es ayudar con sus aspectos personales, ya sea académicos o profesionales, ujú. que pues para que esto que los lleve a lo que es el desarrollo de lo que es de su potencial, de su intercesión socioprofesional y de los componentes de su orientación educativa. Claro, sí. Es decir, nosotros estamos ahí únicamente, como bien lo dice la palabra, para orientar, ¿no? No para cambiar nada, sino para intentar hacer una orientación y que ellos redescubran sus potencialidades, ¿no? Y que puedan precisamente alcanzar lo que ellos quieran alcanzar, Desea. ¿no? O lo que ellos desean, ¿sí? ¿Con qué? Pues con todas estas herramientas que pues se les propone, ¿no? Y que ellos utilicen la que ellos Mejor crean. mejor les convenga, ¿sí? Ok, gracias Pedro. Tere, algo final que quieras comentar? Bueno, pues aquí en el principio de desarrollo, pues nos puede ser analizado desde lo madurativo y lo cognitivo también. Ujú. Es lo que quiero comentar nada más. Ok, gracias Tere. Sí, sí, de hecho, como les decía, siempre estamos en este proceso de aprendizaje. Siempre estamos en el proceso eh, de seguir avanzando. Nunca sabemos el todo. Nunca somos totalmente maduros, ¿no? Siempre tenemos más experiencia que los que tienen menos edad que nosotros, pero siempre estamos aprendiendo. En ese sentido, nosotros podemos aprender de la gente mayor, ¿no? Y, y siempre entonces, en consecuencia, estamos como desarrollo, ¿no? Siempre estamos como desarrollándonos, ¿no?
Muchas gracias, Tere, muchas gracias, Pedro. No sé si quieres comentar algo, Uriel. Pues, como lo decían mis compañeros, ¿no? Creo que es una parte fundamental el de nosotros el tomar bien en cuenta varios factores para saber dar una buena orientación al ámbito al que vayamos a estar, ya sea preescolar, secundaria, todo eso. Tener en cuenta varios factores, ¿no? Además de tener en cuenta que, como usted lo decía, tener en cuenta que nosotros no podemos tomar ciertas cosas a la ligera, sino observar muy, muy a fondo las características de la persona. Ok. Sí, es decir, no podemos nada más llegar y decir, ah, es que tú estás mal acá. No, sino hacer, como lo decía Tere en su momento, un diagnóstico y después de eso, entonces intentar hacer una intervención, ¿no? Intentar hacer una intervención. Con el único motivo o una orientación con el único motivo, con el único fin de potencialidad, de potencializar aquellos aspectos que pueden ayudar a a las personas orientadas, ¿no? Sobre todo es muy importante en estos aspectos educativos en pues en la secundaria y en el bachillerato, ¿no? Entonces es muy importante esta materia de orientación. Bien, vamos a trabajar con la tercera sesión. Me parece que ya vamos en la tercera, Ujú. que es principio de intervención social y el empowerment, ¿no? Esto del empowerment es más un tecnicismo administrativo, pero que lo vamos a aplicar nosotros a la orientación educativa. Entonces, de aquí, del empowerment, bueno, de este principio de intervención social, lo que vamos a hacer de este trabajito es un video, ¿sale? Ujú. Un video explicación. Es decir, me parece que ya he trabajado videos con ustedes, hacen su guioncito igual y se presentan y intentan explicar. Puede ser que ustedes salgan en cámara o puede ser que ustedes hagan una exposición, digamos, con notas que hayan hecho en la libreta, etcétera. Ya ustedes pónganle imaginación a este trabajo. ¿Sale? Sí, Lick. Ok. Está bien. Bueno, pues de mi parte sería todo. Espero que haya sido productiva la sesión. Me agradaron mucho las participaciones, sobre todo desde la experiencia de todas y todos nosotros. Es importante porque entonces así crecemos en conocimiento todos, ¿sale? Y siento yo que hay mucho más aprendizaje. Entonces, pues bien, ojalá y sigamos así. Claro que sí, licenciado. Bueno, pues entonces me despido, cuídense mucho y nos veríamos el siguiente lunes, si Dios quiere. Primero Dios. Primero Dios. Bueno, cuídense Claro que sí. mucho. Nos Sí, vemos. profe, hasta luego. Excelente Hasta tardecita. igualmente, hasta luego. Gracias por todo. Hasta luego.